¿Cómo están, queridos estudiantes de segundo de secundaria? Otra vez nos encontramos en las pantallas. Mi nombre es el profesor Juan Carlos Álvarez. Hoy desarrollaremos el área de comunicación y lenguajes. El tema a desarrollar es las características orales de la lengua castellana. En ese entendido, pongámonos cómodos y comencemos. Bien, queridos estudiantes, ustedes deben tener en la casa estos objetos, que son vasos desechables, y también un hilo de cobre que nos va a ayudar a permitir que vayan las ondas de la voz. Como también tenemos en la casa cajitas de fósforo que podemos utilizarlas de la misma forma. Y si no tenemos este hilo de cobre, podemos utilizar una simple lana, que nos va a ayudar de la misma forma a poder emitir el sonido. Entonces, ustedes en la casa vuelvan a repetir, hagan esta práctica que nos va a ayudar. Dirigen a la voz y va a emitir el sonido, se va a dirigir a esta parte. Entonces, ustedes en sus casas practiquen y hagan este experimento de comunicación. Bien, continuando la clase, ahora les voy a presentar las habilidades o capacidades lingüísticas que ustedes anteriormente ya abarcaron. Es escuchar, hablar, leer y escribir. Entonces, esas son las capacidades y habilidades. Pero, ¿cuáles son sus características orales de la lengua castellana? Nos vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es la lengua oral? El lenguaje oral es una forma de comunicación que utiliza sonidos pronunciados por la voz humana. ¿Para qué? Para transmitir un mensaje. Estos sonidos siguen una estructura gramatical que le dan sentido a lo que se está expresando o a lo que se está diciendo una idea. De esta manera, los sonidos se convierten en palabras u oraciones. Pero para entender un poquito más, veamos el siguiente video. La comunicación por lenguaje oral es propia del ser humano. De hecho, es un aspecto que nos caracteriza como especie. Si bien es cierto que los animales se comunican entre sí a través de sonidos, como los delfines o las aves, su forma de comunicación no cuenta con la complejidad que tiene la nuestra. Asimismo, el lenguaje oral nos ha permitido construir la vida como la conocemos. Gracias a este lenguaje, las personas pudieron comunicarse para construir las primeras civilizaciones y desarrollar los sistemas que actualmente organizan a la sociedad. Además, esta comunicación nos permite expresar nuestros sentimientos, ideas y pensamientos. Características del lenguaje oral. Es una comunicación efímera. Se dice que el lenguaje oral es efímero porque una vez que las palabras son pronunciadas, el lenguaje no se mantiene en el tiempo. Es decir, tras cumplir su función comunicativa, los sonidos se desvanecen. Esto no sucede con el lenguaje escrito, cuya finalidad es registrar una comunicación para que ésta sea duradera. Se puede tener en cuenta el siguiente ejemplo. Pedro desea comprar algunos alimentos en el supermercado. Para esto, le avisa a su hermano y le dice: Juan, iré al supermercado. Luego de comunicar este rápido mensaje, desaparecen las palabras, es decir, no duran en el tiempo. En cambio, si Pedro le escribe a su hermano en un papel: Juan, fui al supermercado, vuelvo enseguida. Este acto de comunicación sí perdura en el tiempo, por lo menos hasta que se deseche el papel, ya que quedó registrado de forma escrita. Es un lenguaje rápido y directo. Como el fin del lenguaje oral es comunicar, por lo general se trata de una comunicación rápida y directa. Quien emite los sonidos desea que la información sea recibida de la forma más efectiva y sencilla posible. Por esta razón, algunos autores aseguran que el lenguaje oral es económico. Busca decir la mayor cantidad de palabras en el menor tiempo posible y sin mucho esfuerzo. Se puede notar esto, por ejemplo, cuando una persona no pronuncia algunas consonantes cuando habla. Así se observa en esta frase: no he almorzado, tengo hambre.
necesita de un emisor, un receptor y un mensaje. Toda comunicación requiere de la figura de un emisor y un receptor, junto con la información o mensaje que se desea transmitir. Si falta alguno de estos roles, entonces no se puede dar el acto comunicativo. Vale recordar que 1. El emisor es la persona que transmite el mensaje, es decir, quien pronuncia los sonidos dentro del lenguaje oral. 2. El receptor es quien recibe dicho mensaje. Su deber es interpretar la información que le envía el emisor. Ambas figuras pueden intercambiar sus roles, es decir, el emisor puede convertirse en receptor y viceversa. Este cambio permite que exista una conversación. 3. El mensaje es simplemente lo que se desea comunicar. En el lenguaje oral, este mensaje se manifiesta a través de sonidos que forman palabras y oraciones. Además, puede estar acompañado de gestos que ayudan a comprender la información. Bien, ¿qué les ha parecido el video, queridos estudiantes? Ahora ejemplificamos las características que nos viene a continuación. Utiliza sonidos y es percibida por el oído. Entonces, cuando emitimos la voz, pues es escuchada por el oído y el sonido va mediante el aire. Vamos con la siguiente característica. Es natural, espontánea y menos elaborada. Cuando nos encontramos en el parque o en alguna feria o en un evento familiar, pues surge de esa manera el poder hablar. Es natural, espontánea y menos elaborada. La siguiente característica: presenta repeticiones y abundancia de detalles. Cuando estamos explicando un tema, puede haber muchas redundancias, repetición de palabras para poder hacer entender el tema que estamos abordando. La siguiente característica es inmediata en el tiempo y espacio. Posiblemente nosotros nos encontremos en la escuela, nos encontremos en la feria, nos encontremos en el mercado, nos encontremos en el parque. Es donde ahí surge este lenguaje oral y en un espacio determinado y en un tiempo determinado. La siguiente característica son los códigos no verbales, como tono, voz o entonación. ¿A qué se refiere? Que cuando nosotros nos lastimamos con la puerta, emitimos un sonido, una entonación, ¡au! O posiblemente cuando estemos tristes o llorando, pues emitimos también un sonido, ¿no? Gritamos, en ese entendido nos acompaña el gesto. Cuando estamos llorando estamos tristes, ¿verdad? Pero cuando estamos gritando, gritamos ¡au! Ese sonido acompañado del gesto, ¿verdad? O simplemente cuando vemos algo nos admiramos. ¡Ah, qué lindo! O simplemente cuando decimos ok, está bien, apoyamos con el gesto, ¿verdad? A eso nos referimos con esto de las características verbales de la lengua castellana. Otra de las características permite la interacción entre el emisor y receptor de la comunicación. Cuando nos encontramos en un entorno familiar o posiblemente en un entorno de amigos, hacemos un juego de cartas, lota o lo que ustedes quieran. La lengua oral no está del emisor al receptor, sino es interactuado, ¿no? Uno responde, el otro amigo también, o si no, el papá, la mamá, el hijo, interactúa esta lengua. A eso nos referimos con esta característica. Bien, queridos estudiantes, ¿les ha gustado el tema? ¿Lo han comprendido? Pues ahora nos preguntaremos qué les ha parecido el tema y valoremos nosotros en torno a nuestra familia. Ahora saquemos sus cuadernitos, saquen una hoja y escribamos resumen o mapa conceptual del tema abarcado. Bien, queridos estudiantes, hemos abarcado hasta este momento, pues nos vamos a ver en otra oportunidad. Y no se olviden, para retroalimentar su conocimiento, visitar la página del Ministerio de Educación, donde encontrarán materiales a disposición. Pues será en otra oportunidad que nos vayamos a ver. Hasta luego, estudiantes. Educa Bolivia.